Evangelio de hoy. Martes 25 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús dijo: Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para ocurrir? Él contestó: Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: Yo soy, o bien el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero. Pero el final no será enseguida. Entonces añadió: Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y, en diversos países, epidemias y hambres. Habrá también cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fragilidad de lo que creemos permanente. El pasaje comienza con una escena aparentemente sencilla. Algunas personas admirando la grandeza exterior del templo. Sus piedras enormes, sus ofrendas preciosas. Su belleza deslumbrante. Era un edificio que, para el imaginario del pueblo, simbolizaba estabilidad, presencia divina, orgullo nacional y la sensación de que había algo en el mundo que nunca podría desmoronarse. Y sin embargo, Jesús rompe ese espejismo con una frase desconcertante: Todo aquello que parece sólido será derrumbado. Esta afirmación no solo impactó por su contenido profético, también fue un golpe directo a los cimientos emocionales y espirituales de quienes escuchaban. El Maestro quiere mostrar que la verdadera fe no puede sostenerse en estructuras externas, ni en sensaciones de seguridad construidas por el hombre. Lo que se ve puede desaparecer. Lo que se toca puede dejar de existir. Lo que se admira puede quedar hecho polvo. Y aunque esto asuste, es justamente ahí donde comienza la revelación más profunda. La vida espiritual se sostiene sobre lo que no se destruye, sobre lo que permanece más allá de los terremotos, guerras o pérdidas. Jesús está señalando una verdad que el corazón humano suele evitar. Todo lo creado, incluso lo más hermoso, está sujeto al paso del tiempo, y solo lo que pertenece a Dios posee eternidad. Esta afirmación rompe nuestra dependencia emocional de las seguridades aparentes y nos obliga a mirar hacia adentro, hacia donde verdaderamente se asienta el reino. El corazón humano y su tendencia a aferrarse. Cuando las personas escuchan que el templo será destruido, surge una reacción natural. Quieren certezas. Preguntan cuándo ocurrirá, porque la humanidad siempre busca anticiparse al dolor. Queremos un cuándo para preparar defensas, para evitar el sufrimiento, para sentir que algo todavía está bajo nuestro control. Y Jesús, con sabiduría divina, no responde como ellos esperan. No da fechas. No da cálculos exactos. Porque la fe no se sostiene en pronósticos, ni en agendas apocalípticas, sino en la relación confiada
entre Dios y su pueblo. El deseo humano de controlar el futuro revela nuestra fragilidad interior. Tememos que la vida se vuelva inestable. Tememos perder aquello que amamos. Y tememos descubrir que no somos dueños de nuestro destino. Jesús aprovecha este miedo para mostrar un camino más profundo. No es el cuándo lo que importa, sino el cómo se vive mientras tanto. La vida no se convierte en un rompecabezas profético a resolver, sino en un espacio donde la confianza debe nacer incluso en medio de la incertidumbre. La pregunta verdadera no es cuándo llegará el final de algo, sino en quién apoyamos nuestra existencia. Cuando lo conocido se sacude. El surgimiento de falsas confianzas. El Señor advierte que muchos se presentarán como salvadores, como voces que prometen seguridad, como figuras que asumirán el rol de líderes supremos o mensajeros definitivos. No necesariamente se refiere solo a personas que digan obviamente ser enviados divinos, sino también a todas las ideologías, promesas y discursos que el corazón humano suele idolatrar cuando tiene miedo. Cuando el mundo parece inestable, aparecen líderes que garantizan soluciones rápidas, movimientos que prometen certezas absolutas, sistemas que aseguran estabilidad total. Jesús revela que, en tiempos de crisis, lo falso se vuelve seductor. Y por eso invita a su pueblo a estar atentos, a no dejarse arrastrar por voces que alimentan el miedo o manipulan la angustia. La fe verdadera no necesita imponer control ni generar pánico. La fe verdadera no grita, no exige entregas ciegas. No promete caminos fáciles. Mientras que lo falso suele aparecer ruidoso, espectacular y urgente, la verdad de Dios se presenta con humildad, serenidad y paz. Esta advertencia sigue vigente hoy. Existen muchas voces que buscan ocupar el lugar que solo le pertenece al Señor. Ideologías, dependencias afectivas, ambiciones personales, grupos manipuladores, obsesiones, adicciones, ilusiones de poder o éxito. Jesús nos invita a reconocer estas amenazas y a comprender que la verdadera guía solo puede venir de una relación sincera con Él, no de figuras salvadoras que prometen lo que solo Dios puede dar. La realidad del dolor en la historia humana. El Evangelio menciona guerras, agitación, conflictos, tensiones entre naciones. Habla de terremotos, hambres y señales inquietantes. No lo hace para atemorizar, sino para despertar la conciencia. Jesús no niega la existencia del sufrimiento. En la historia, no lo endulza, no lo oculta. Presenta la realidad con claridad. Porque solo quien reconoce el mundo tal cual es puede caminar con fe auténtica. Muchas veces las personas buscan una espiritualidad que evite el dolor, que prometa una vida impecable, sin problemas ni crisis. Pero Jesús no ofrece esa clase de fe. Él ofrece una fe que se mantiene firme a pesar de los problemas. No una fe que se esconde, sino una fe que atraviesa. No una fe que evade, sino una fe que abraza la realidad. El Señor enseña que las dificultades de la historia no deben verse como señales de abandono divino, sino como escenarios donde la presencia de Dios se hace más evidente para quienes confían. Las guerras existen porque el corazón humano se aleja del amor.
Los desastres naturales recuerdan la fragilidad de la creación. Los conflictos sociales manifiestan la necesidad profunda de justicia. Y en todo ello, Jesús dice: no tengan miedo. Su mensaje es claro: el caos no es dueño de la historia. Porque la historia tiene un dueño. Y ese dueño no es el mal, sino Dios. El miedo y la tendencia a interpretar mal los signos. Cuando el mundo se estremece, la mente humana cae fácilmente en interpretaciones catastróficas. Las personas buscan explicaciones rápidas. Conectan eventos sin lógica espiritual. Y pueden caer en paranoia o desesperación. Por eso Jesús advierte: no se alarmen. Su llamado no es a la indiferencia, sino a la serenidad. Enseña que no todo suceso difícil significa el fin. Que no cada crisis es anuncio de destrucción total. Algunos toman cualquier problema como señal de castigo. Y Jesús quiere liberarnos de esa visión distorsionada. El miedo puede hacernos creer que todo va en caída inevitable. El miedo exagera, deforma, agranda las sombras. La fe, en cambio, aclara, ordena, da perspectiva. Jesús no quiere que sus discípulos vivan angustiados, interpretando cada evento como si fuese el último. Quiere que vivan en paz, atentos, vigilantes. Pero no en permanente ansiedad. El cristiano no está llamado a un apocalipticismo emocional, sino a una esperanza activa que entiende que Dios no improvisa. Todo tiene su tiempo y su propósito bajo la mirada del Padre. Nada sorprende a Dios, aunque nos sorprenda a nosotros. El proceso de purificación interior. La destrucción del templo y los desastres mencionados también representan un proceso interior. Cada persona tiene estructuras internas que, tarde o temprano, deben derrumbarse. Orgullos, seguridades falsas. Historias no sanadas, apegos destructivos, máscaras sociales. Heridas que parecían ocultas. A veces se necesitan movimientos fuertes para que caigan los muros que uno mismo construyó. Y aunque estos procesos duelan, Jesús los presenta como parte del camino hacia una fe más pura. El derrumbe no es castigo, es purificación. La crisis no es fracaso, es revelación. Cuando algo cae, queda al descubierto lo que realmente sostiene la vida: Dios. Así como el templo físico podía ser destruido, también nuestras seguridades humanas pueden colapsar. Y es en ese colapso donde Dios reconstruye. No sobre escombros, sino sobre cimientos verdaderos. Jesús nos quiere libres, y para ser libres a veces deben caer estructuras que nos hacían esclavos sin que lo notáramos. La invitación a una fe madura. Este pasaje empuja al creyente a dejar atrás una fe infantil basada en emociones momentáneas, o en la necesidad de tener todo controlado. Jesús llama a una fe madura, capaz de permanecer firme cuando el mundo parece desmoronarse. No se trata de una fe ingenua, sino de una fe probada, que se ha encontrado con la noche, con la duda, con la incertidumbre, pero que aún así elige confiar. Una fe así no depende de templos externos, sino del templo interior donde Dios habita. Esta madurez espiritual implica no esperar que la vida sea perfecta, sino encontrar a Dios en lo imperfecto. Implica no huir de los cambios, sino descubrir la mano divina en cada transformación. Quien posee esta fe no se desespera. Ante las noticias del mundo, no pierde su paz. Ante los terremotos emocionales,
No renuncia a la esperanza ante los conflictos de la vida. La fe madura sabe que Dios no abandona, incluso cuando parece guardar silencio. La historia siempre está en manos de Dios. Al hablar de guerras, catástrofes y señales, Jesús quiere afirmar un mensaje central. Dios sigue siendo Señor de la historia. Nada escapa a su providencia. Aunque los tiempos se vuelvan convulsos. Aunque parezca que el mal crece, aunque las estructuras sociales tiemblen, Dios nunca deja de actuar. La historia humana no avanza hacia el caos definitivo, sino hacia la plenitud que Dios ha prometido. Quien confía en el Señor no teme al futuro porque sabe que la última palabra pertenece a Dios. Esa certeza libera, fortalece, consuela. Saber que Dios gobierna incluso aquello que no entendemos nos permite vivir con una paz que el mundo no puede ofrecer. La fe no nos evita la tormenta, pero sí nos da un ancla firme dentro de ella. La esperanza como actitud permanente. Ante las advertencias de Jesús, el creyente no debe caer en desesperación, sino abrazar la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza fuerte, alimentada por la promesa divina. La esperanza cristiana no consiste en negar la realidad, sino en mirarla sabiendo que Dios tiene la última palabra. Esta esperanza nos invita a mantener el corazón abierto, incluso en la incertidumbre. Nos llama a confiar cuando todo parece inestable. Nos sostiene cuando el mundo se llena de ruido. La esperanza es la luz que no se apaga. La lámpara que guía en la noche. El fuego que permanece ardiendo en el interior. Incluso cuando afuera soplan vientos contrarios. Jesús no quiere discípulos temerosos, sino discípulos esperanzados, capaces de mantener la mirada en Él, aun cuando el entorno se vuelva hostil. El llamado a la vigilancia interior. Una de las enseñanzas más profundas que se desprende del discurso de Jesús es la necesidad de cultivar una vigilancia que no solo mire los acontecimientos externos, sino también el propio interior. La vigilancia cristiana no consiste en observar ansiosamente cada evento del mundo para encontrar señales ocultas, sino en mantener despierto el corazón. Para reconocer la voz de Dios en medio de todo. Esta vigilancia es sutileza espiritual. Una actitud estable fundada en el discernimiento. Vigilar implica examinar las propias motivaciones. Reconocer los impulsos que intentan robarnos la paz. Identificar los temores que se disfrazan de prudencia. Y descubrir las voces internas que generan confusión. Jesús quiere que sus discípulos no vivan dormidos ante lo esencial, sino atentos a los movimientos del espíritu. Una persona vigilante no se deja llevar por el pánico, pero tampoco se aferra a la ilusión de que nada cambiará. Comprende que todo en la vida necesita un corazón consciente para discernir que viene de Dios y que no. Esta vigilancia es una lámpara encendida en el interior que ilumina el camino, aun cuando la noche del mundo parezca espesa. La purificación de la fe a través de las pruebas. El discurso de Jesús abre las puertas a una verdad que a veces incomoda. La fe se purifica a través de las pruebas. No porque Dios desee el sufrimiento, sino porque el alma humana necesita pasar por procesos que le permitan descubrir su verdadera fuerza y su verdadero fundamento. En tiempos de calma, muchas veces se confunde la comodidad con la fe.
Las oraciones se vuelven automáticas, los compromisos espirituales se hacen por hábito, la relación con Dios se vuelve rutina. Pero cuando el mundo se sacude, la fe entra en un proceso de depuración. Y se revela lo que realmente la sostiene. En esta sacudida se distingue la fe superficial de la fe profunda. La superficial cae fácilmente, depende de estímulos, de resultados inmediatos, de señales visibles. La profunda, en cambio, sostiene el alma incluso cuando no comprende lo que sucede. Jesús enseña que las pruebas no destruyen la fe auténtica, la fortalecen. La purificación espiritual es como un fuego que no consume, sino que transforma. Un fuego que elimina las impurezas y permite que el corazón se convierta en un hogar donde Dios habite plenamente. Las crisis, en esta visión, no son castigos, sino oportunidades para descubrir la calidad de nuestra relación con Dios. La necesidad de soltar para renacer. El anuncio de que el templo será destruido no es solo un dato histórico, sino un símbolo poderoso. A veces lo que más amamos o creemos indispensable debe caer para que algo nuevo pueda surgir. En la vida espiritual, uno de los procesos más profundos es aprender a soltar. Soltar expectativas, soltar apegos, soltar imágenes rígidas de Dios. Soltar el control ilusorio que creemos tener. El desprendimiento no es una pérdida, es una transformación. Mucho de lo que uno defiende o intenta preservar a costa de todo es precisamente lo que impide crecer. Jesús muestra que incluso aquello que parecía más sagrado podía desaparecer. Y sin embargo, Dios seguiría presente. Esto implica una invitación a confiar en que Dios también está en los derrumbes, en los finales, en los vacíos. A veces, Dios usa los procesos de ruptura para abrir caminos que no habríamos imaginado. Cuando algo cae, no es porque Él se aleja, sino porque está preparando un espacio para algo más hondo. Soltar no significa olvidar. Significa permitir que Dios tome lo que ya no da vida y lo transforme en una realidad nueva que sí la dará. El misterio de la acción divina en medio del caos. Jesús no describe un mundo ideal, sino un mundo real. Y, sin embargo, dentro de ese mundo real, Dios actúa con una precisión misteriosa. Incluso cuando los acontecimientos parecen escapar de control. La presencia divina trabaja silenciosamente en los corazones dispuestos. Es un misterio que el ser humano rara vez comprende. Dios no siempre detiene los acontecimientos difíciles, pero siempre los convierte en espacios de revelación. No evita que la historia avance en su complejidad, pero ofrece claridad a quienes lo buscan sinceramente. Esta acción divina se manifiesta en la serenidad, que inexplicablemente atraviesa el alma en momentos de angustia. Se manifiesta en la fuerza que brota cuando uno se creía agotado. Se manifiesta en palabras que llegan en el momento justo. En decisiones inspiradas, en encuentros providenciales. Dios no deja solos a los suyos. Actúa de maneras que muchas veces solo pueden comprenderse con el tiempo. Jesús, al anunciar el caos, también revela que dentro de ese caos se gestan oportunidades para contemplar la mano de Dios con mayor nitidez. La fe se vuelve entonces no solo refugio, sino también revelación. Invitación a leer la historia con los ojos del reino.
Cada generación ha vivido momentos de confusión, conflictos, tensiones y cambios profundos. Jesús no llama a sus discípulos a interpretar estos momentos como señales desesperadas, sino como un llamado a mirar la historia con ojos de reino. Mirar con ojos de reino significa observar los acontecimientos, no desde el miedo, sino desde la esperanza. No desde la ansiedad, sino desde la confianza en que Dios conduce la historia hacia su plenitud. Mirar con ojos de reino permite descubrir semillas de bien incluso en medio de la oscuridad. Permite ver oportunidades de conversión donde otros solo ven destrucción. Permite interpretar los temblores del mundo como invitaciones a que el corazón se vuelva más sensible, más compasivo, más solidario. Cuando el discípulo mira la historia con los ojos de Jesús, se convierte en instrumento de luz. Aunque su entorno esté en sombra, se convierte en testigo de esperanza, aunque otros se desesperen. Se convierte en constructor de paz, aunque reinen las tensiones. Esta mirada no es ingenua. Es profundamente realista y profundamente espiritual. La fortaleza interior como regalo del Espíritu. Jesús no deja a sus discípulos solos ante los desafíos que describe. Aunque en este pasaje no se menciona explícitamente, él insinúa una verdad que luego se hará plena. La fortaleza interior viene del Espíritu de Dios. Ningún ser humano puede sostenerse por sí mismo. Cuando los cimientos del mundo se tambalean, la fortaleza espiritual no nace de la personalidad ni del carácter, sino de la presencia del Espíritu Santo, que obra silenciosamente dentro del corazón. Esta fortaleza se manifiesta en la capacidad de seguir amando aun cuando cuesta, de seguir confiando aun cuando no se ve salida, de seguir esperando, aun cuando el futuro parece incierto. Es una fortaleza suave, pero indestructible. No se impone, pero permanece. Quien permite que el Espíritu lo habite descubre que puede atravesar los momentos más difíciles sin perder la paz interior. Y esta paz no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios. El discipulado en tiempos difíciles. El Evangelio recuerda que el discipulado no es un camino de comodidad. Seguir a Jesús implica asumir las consecuencias de vivir en la verdad, incluso cuando la verdad incomode. Implica abrazar la misión aun cuando el mundo parezca no comprenderla. Implica permanecer fiel a la identidad cristiana, aun cuando el entorno invite a renunciar a ella. En tiempos difíciles, el discípulo no se oculta. Se vuelve luz. No se desespera, sostiene a otros. No se paraliza, actúa movido por el amor. Los tiempos convulsos no destruyen al verdadero discípulo, lo revelan. No lo fragmentan, lo consolidan. Jesús quiere una comunidad que no dependa de escenarios ideales para ser fiel, sino que se mantenga firme también cuando la historia atraviese momentos de agitación. El discipulado auténtico brilla con mayor fuerza en la noche. La belleza exterior que puede ocultar una pobreza interior. El templo admirado por la multitud representaba no solo un edificio hermoso, sino también la tentación constante del ser humano de medir la presencia de Dios por lo que brilla externamente. Jesús confronta esa lógica mostrando que la belleza visible, aunque legítima y digna, no es garantía de fidelidad, ni de coherencia.
ni de vida espiritual profunda. Muchas personas se aferran a estructuras perfectas, porque temen mirar su propio interior. Un interior donde quizás aún hay ruinas, heridas, fragmentos no sanados. El anuncio de Jesús de que el templo puede caer es, en el fondo, una invitación a reconocer que es mejor tener un corazón humilde, sencillo y auténtico, que una vida aparentemente ordenada pero vacía por dentro. Esta enseñanza hiere la superficialidad y al mismo tiempo la libera, porque llama a construir desde dentro, a valorar la verdad más que la imagen, a reconocer que lo verdaderamente sagrado es la presencia viva de Dios, que se mueve más allá de las apariencias. El desprendimiento como camino de libertad espiritual. Cuando Jesús anuncia que no quedará piedra sobre piedra, también está purificando las expectativas del pueblo. Ellos deseaban seguridad, permanencia, estabilidad absoluta. Pero Jesús muestra que una vida basada en seguridades terrenas se vuelve frágil, porque cualquier cambio externo puede provocar derrumbes internos. El desprendimiento no es pérdida sino liberación. Es permitir que Dios sea la única roca sólida, en vez de depender de estructuras humanas. El alma que aprende a soltar descubre una libertad que no depende del mundo. Y esta libertad permite avanzar en el camino espiritual sin miedo a lo que se derrumba, porque comprende que todo lo que cae deja espacio a algo más verdadero, más profundo, más eterno. Soltar no significa abandonar la responsabilidad. Significa dejar de depender obsesivamente de aquello que no puede salvarnos. La impaciencia humana frente al misterio de Dios. Cuando preguntan a Jesús cuándo, revelan una inquietud que todos llevamos dentro. Queremos controlar lo que vendrá. Queremos administrar el futuro, queremos saber exactamente lo que ocurrirá para tomar decisiones más fáciles. Sin embargo, el misterio de Dios no se somete a los plazos humanos. Jesús no anuncia las fechas porque el reino de Dios no se mide en calendarios ni se controla desde la ansiedad. Él enseña que la vida espiritual madura cuando aceptamos que no necesitamos saberlo todo para confiar. La impaciencia espiritual puede convertirse en idolatría del control. Por eso Jesús redirige la atención, mostrando que la pregunta no es cuándo, sino cómo vivir mientras tanto. El discípulo debe aprender a caminar por fe y no por cálculos. La confianza reemplaza la ansiedad. Cuando comprendemos que Dios siempre está en el tiempo perfecto. La seducción de las voces que prometen seguridad absoluta. Jesús advierte que surgirán muchos que hablan en nombre de una falsa verdad, aprovechando el miedo de las personas. La historia humana muestra que cuando el alma tiene miedo, se vuelve vulnerable a voces que prometen soluciones inmediatas. El Señor revela esta dinámica para que su pueblo no sea manipulado. Las falsas voces pueden venir disfrazadas de religiosidad, de ideologías, de movimientos que prometen un poder superior, o incluso de expectativas internas que nos engañan, diciendo que somos autosuficientes. La seducción está en que estas voces hablan el lenguaje del miedo, no el de la esperanza. Jesús llama a no seguirlas, porque llevan al alma a la confusión.
El verdadero camino nunca obliga. Nunca controla, nunca destruye la libertad. Se reconoce porque da paz, claridad y humildad. El corazón discernidor identifica la voz del buen pastor en medio del ruido. La normalización del miedo y el antídoto del Evangelio. Jesús menciona guerras y agitaciones no para sembrar terror, sino para enseñar que el miedo no debe convertirse en norma espiritual. El mundo siempre conocerá conflictos, tensiones y momentos de dolor. Pero el discípulo no puede normalizar el miedo como si fuera una condición permanente. El miedo paraliza, ahoga, nubla la inteligencia, distorsiona la realidad. Por eso Jesús dice que no es el fin. Que estos sucesos no significan abandono ni derrota. El Evangelio propone un antídoto. La paz interior que nace del encuentro con Dios. Esta paz no elimina los problemas, pero transforma la mirada. Quien la posee atraviesa las dificultades sin perder el centro. La paz espiritual convierte la crisis en oportunidad y el miedo en oración. La fragilidad del mundo y la fuerza de la fe. El anuncio de Jesús revela que el mundo está marcado por la fragilidad. Las naciones se enfrentan. Los reinos se desordenan, la tierra tiembla. Las enfermedades se extienden. La creación misma gime con dolores. Pero en medio de todo eso, la fe se convierte en una fuerza invencible. El creyente no depende de que el mundo sea estable para encontrar paz. Su estabilidad viene de lo alto. Mientras el mundo se sacude, la fe se hace más profunda, más sólida, más auténtica. La fragilidad externa obliga a fortalecer la vida interior. Jesús quiere que su pueblo no se identifique con el caos, sino con la esperanza. La fe no elimina la fragilidad, pero la ilumina. No destruye el dolor, pero le da sentido. La revelación de Dios en los acontecimientos dolorosos. Jesús afirma que habrá señales en el cielo y en la tierra. Esto no solo habla de fenómenos físicos, sino también de realidades espirituales. En cada crisis, grande o pequeña, Dios envía señales que solo pueden ser leídas por un corazón atento. En los temores se revela nuestra necesidad de Él. En las pérdidas descubrimos sus consuelos. En los conflictos aparece la urgencia de la conversión. En la inestabilidad se revela la gran verdad. Solo Dios permanece. Las señales no deben interpretarse desde el miedo, sino desde la escucha. Dios habla en la historia, pero habla especialmente en el corazón. Y quien se abre a esa voz descubre la presencia divina, incluso en los acontecimientos más oscuros. La pedagogía del Maestro en medio del asombro humano. Cuando Jesús observa la admiración de la gente hacia el templo, no reprime ese asombro, pero lo redirige. Él comprende que el ser humano se maravilla fácilmente ante lo visible. Y por eso usa ese asombro como punto de partida para revelar una verdad más grande. La pedagogía de Cristo consiste en abrir horizontes nuevos a partir de lo cotidiano. El templo, con toda su belleza, se convierte en una imagen que el Maestro utiliza para revelar la fragilidad de lo material y la necesidad de orientar la mirada hacia lo eterno. Jesús no destruye emocionalmente,
la admiración de las personas, sino que la eleva. Invita a mirar más allá del mármol, más allá del brillo, más allá de lo que deslumbraba. En ese proceso pedagógico, el discípulo aprende que la verdadera transformación espiritual comienza cuando se deja iluminar por una verdad que va más allá de lo que los ojos pueden captar. La sabiduría de Dios frente a la curiosidad impulsiva. Cuando las personas preguntan por las señales exactas del futuro, Jesús no responde con un listado detallado, ni con fechas precisas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la curiosidad humana puede convertirse en una trampa espiritual. El afán por conocer el futuro puede distraer de la misión presente. El deseo de controlar lo que vendrá puede impedir vivir el hoy con plenitud. Jesús, sabio y paciente, orienta a sus discípulos hacia lo que realmente importa. La preparación del corazón. Él no alimenta la ansiedad por lo venidero. Más bien la redirige hacia una confianza madura. Esta actitud revela que la verdadera sabiduría no consiste en conocer los misterios del tiempo, sino en vivir de tal manera que, cuando esos misterios se revelen, el alma esté firme, serena y en paz. La voz del Maestro frente a las voces del mundo. Jesús advierte que surgirán voces que intentarán confundir, manipular y seducir. Esta advertencia sigue vigente, porque el mundo está lleno de discursos que invaden la mente y el corazón con promesas vacías. El ruido exterior y las voces engañosas no son solo personajes concretos. También pueden presentarse como pensamientos internos que perturban, miedos disfrazados de prudencia, ideas que parecen sensatas pero que alejan del Evangelio. El Maestro invita a no seguir esas voces, a cultivar un oído espiritual capaz de distinguir la verdad de la falsedad. La voz de Jesús nunca genera pánico, nunca divide, nunca oprime. Su voz libera, ilumina, pacífica. Cada creyente está llamado a crear dentro de sí un silencio sagrado donde esa voz puede escucharse con nitidez, incluso en medio del alboroto del mundo. Las convulsiones del mundo como oportunidad para la conversión. Jesús menciona guerras, agitaciones, hambre, pestes y señales en el cielo. Todos estos fenómenos parecen negativos, pero el Evangelio los presenta como momentos que pueden despertar la conciencia humana. En tiempos de crisis, muchas personas recuerdan lo esencial. Las convulsiones del mundo pueden romper la rutina, derribar falsas seguridades y abrir espacios de sinceridad interior. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer que cuando el mundo se sacude, el alma se abre a preguntas profundas, que en tiempos de calma pasan desapercibidas. Las crisis no son el fin, pueden ser el comienzo de un despertar espiritual. Jesús quiere que en cada sacudida, el creyente busque a Dios con más intensidad. Descubra lo que realmente importa. Y se atreva a transformar su vida desde la raíz. El corazón humano ante lo incontrolable. Jesús sabe que las guerras y los terremotos representan todo aquello que el ser humano no puede controlar. Cada uno de nosotros experimenta situaciones internas o externas que funcionan como terremotos emocionales. Pérdidas, situaciones inesperadas,
noticias difíciles, quiebres personales. En ese sentido, el Evangelio habla tanto de convulsiones históricas como de convulsiones interiores. Frente a lo incontrolable, el corazón humano puede reaccionar con miedo o con fe. Jesús invita a elegir la fe. La fe no elimina la incertidumbre, pero cambia la postura interior frente a ella. La fe nos enseña que no es necesario controlar todo para vivir en paz, porque cuando la vida se vuelve impredecible, Dios se vuelve más evidente. Él toma el control que nosotros nunca pudimos tener. El llamado a caminar sin alarmarse. Hay una frase esencial en este Evangelio: no se alarmen. Jesús no dice que no habrá problemas, sino que no vivamos en un estado permanente de alarma. La alarma constante desgasta el alma, debilita la fe y rompe la paz interior. Dios no quiere seguidores que vivan tensos, temblorosos o desesperados. Quiere hijos que vivan confiados incluso cuando el mundo parezca inestable. Caminar sin alarmarse no significa ser indiferente ni irresponsable. Significa no permitir que el miedo tome el control del corazón. Esta actitud muestra una fe madura. Una fe que no depende de circunstancias favorables. Para mantenerse firme, una fe que ha aprendido a descansar en el Señor, aun cuando el entorno sea incierto. La historia como escenario del amor de Dios. A pesar de las señales que anuncian dolores, Jesús no presenta la historia humana como un caos sin sentido. La historia es el escenario donde Dios construye su providencia y su amor. Incluso cuando la humanidad atraviesa tiempos difíciles, Dios no se retira. Su presencia permanece activa, tejiendo caminos de esperanza en medio de la oscuridad. Cada época tiene sus desafíos, y cada desafío trae consigo la oportunidad de que el amor de Dios se manifieste con más fuerza. El discípulo está llamado a ver no solo la superficie de los acontecimientos, sino también la mano invisible de Dios, que actúa silenciosamente detrás de ellos. La historia no es un espacio donde el mal triunfa. Es un espacio donde la luz, aunque parezca pequeña, siempre vence a la oscuridad. La fe como ancla en medio de la tormenta. Jesús describe un mundo agitado. Pero su intención no es provocar desesperación, sino fortalecer la fe. La fe es como un ancla que mantiene firme al creyente cuando las aguas de la vida se vuelven turbulentas. No evita la tormenta, pero evita el naufragio. El discípulo que confía reconoce que, aunque el mundo cambie, Dios nunca cambia. Esta certeza interior es un tesoro que ninguna guerra, ningún terremoto ni ningún evento doloroso puede arrebatar. La fe no es una teoría, es una fuerza viva que sostiene, renueva y guía incluso en medio de la noche más oscura. Por eso Jesús quiere que sus seguidores se encuentren anclados en Él y no en realidades pasajeras. La mirada profética que transforma el presente. Las palabras de Jesús no solo describen eventos futuros, también despiertan una mirada profética en quienes lo escuchan. La mirada profética es aquella que sabe interpretar el presente desde el corazón de Dios. No se limita a observar lo superficial. Capta los procesos invisibles, los movimientos del espíritu y las señales de transformación. Esta mirada permite ver esperanza donde otros ven amenaza,
Permite leer cada acontecimiento como un llamado a la fidelidad, a la conversión y a la confianza. Quien adquiere esta mirada ya no teme al futuro, porque ha aprendido a ver a Dios en cada acontecimiento, incluso en los que parecen adversos. El discípulo se vuelve profeta cuando aprende a vivir en el presente con los ojos de la eternidad. La fragilidad como camino hacia la verdad. En este pasaje, Jesús no busca infundir miedo al anunciar el derrumbe del templo. Más bien, quiere introducir a sus discípulos en una comprensión madura de la fe. El ser humano suele edificar su seguridad en realidades que considera firmes. Estructuras, logros, rutinas, proyectos, sistemas. Pero Cristo hace visible una verdad que la humanidad evita mirar. Lo material es frágil, lo visible es pasajero. Lo estable puede desmoronarse sin previo aviso. Esta conciencia de fragilidad no es un castigo, sino una puerta hacia la verdad. Cuando el corazón acepta que nada terreno ofrece una estabilidad absoluta, entonces se abre el espacio interior para una confianza más profunda en Dios. La fragilidad deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro silencioso que orienta el alma hacia lo que realmente permanece. La belleza que no basta para sostener el alma. Las piedras del templo eran majestuosas. Los adornos impresionaban los sentidos. Las ofrendas reflejaban devoción y esplendor. Sin embargo, nada de eso bastaba para sostener el corazón. En los tiempos de prueba, la belleza visible tiene un encanto pasajero. Puede inspirar, emocionar o incluso conmover. Pero no puede salvar. Jesús indica que esa belleza, por más sublime que sea, no es suficiente para fundamentar la vida espiritual. La fe que depende solamente de lo sensorial se quiebra fácilmente cuando las circunstancias cambian. Por eso Cristo invita a que la mirada vaya más allá de lo estético, de lo impactante, de lo monumental. Enseña que la verdadera belleza no está en la magnificencia de un edificio, sino en la solidez de un corazón entregado a Dios. Una vida fundada en lo eterno resplandece más que cualquier piedra preciosa, porque lleva inscrita la luz que no se apaga. El deseo humano de saber y el silencio sabio del Maestro. Quienes escuchan a Jesús sienten la necesidad inmediata de preguntar: ¿cuándo será esto? La pregunta revela una inquietud profunda del corazón humano. Querer anticipar, prever, calcular. Jesús, sin embargo, no alimenta esa ansiedad. Su silencio frente a las fechas exactas es un acto pedagógico que educa la confianza. El tiempo pertenece a Dios, y querer controlar lo que solo Dios conoce conduce a una espiritualidad agitada. Cristo nos enseña que la fe madura descansa sin necesitar detalles. No es una fe ciega, sino una fe confiada. El Maestro responde no con un calendario, sino con una llamada a la vigilancia interior. Así, Jesús forma discípulos capaces de vivir presentes, disponibles, abiertos, sin quedar atrapados en la obsesión de lo que aún no ha llegado. Los falsos salvadores y la sed de respuestas inmediatas. La advertencia de que surgirán quienes se presenten como enviados o salvadores. No solo se refiere a líderes visibles. También incluye las ideologías, las modas,
Los discursos y las soluciones instantáneas, que prometen un bienestar rápido sin transformación profunda. El corazón humano, cuando atraviesa incertidumbres, busca respuestas inmediatas. Y es allí donde abundan los mensajes engañosos. Jesús enseña a desconfiar de lo que se presenta como absoluto o definitivo sin tener raíces en la verdad divina. La fe auténtica no se aferra a lo que crea ilusiones de control, sino a lo que conduce a una relación real con Dios. El discípulo debe cultivar una lucidez interior que le permita discernir, porque no todo lo que suena espiritual viene del Espíritu. Cristo llama a caminar por la verdad, aunque no sea la opción más fácil ni la más ruidosa. El mundo en agitación y la fortaleza interior. Jesús anuncia un mundo convulsionado. Guerras, disputas, tensiones. Aunque estos fenómenos parezcan grandes acontecimientos externos, también son metáforas de los conflictos que cada persona vive en su interior. El mundo exterior refleja, de algún modo, el mundo interior del ser humano. A veces lleno de luchas, contradicciones, heridas no resueltas. Cristo no oculta que la existencia humana tendrá momentos de agitación, pero enseña que la verdadera fortaleza no proviene de evitar el conflicto, sino de atravesarlo con una confianza anclada en Dios. La estabilidad no depende de que el mundo esté en calma, sino de que el corazón sepa en quién descansar. La tempestad exterior no tiene poder sobre quien ha aprendido a encontrar su refugio en el Señor. La invitación a no vivir esclavos del temor. La frase "no se alarmen" es un acto de ternura divina. Dios conoce la fragilidad emocional de sus hijos y sabe cuán fácilmente la mente humana se llena de miedo. El temor constante desgasta la vida espiritual. Paraliza los pasos, oscurece la mirada y alimenta la desesperanza. Jesús no promete un mundo sin dificultades, pero sí ofrece una presencia que transforma el modo de atravesarlas. Su invitación consiste en vivir con una paz que no depende de la ausencia de peligros, sino de la certeza de que Él camina con nosotros. Esta paz no es un sentimiento pasajero. Es un don profundo que nace de saberse sostenido. La vida cristiana no es una vida sin sobresaltos, sino una vida donde los sobresaltos no destruyen la esperanza. Los signos del cielo que despiertan la conciencia. Cuando Jesús habla de señales en el cielo, no quiere alimentar supersticiones ni lecturas fatalistas. Más bien, indica que hay momentos en la historia y en la vida personal en los que Dios permite signos que despiertan la conciencia adormecida. Puede ser un acontecimiento inesperado, una pérdida, un encuentro, un cambio interior. Estos signos no son amenazas, sino llamados. El cielo habla de muchas maneras, y el alma debe aprender a escuchar. Una fe adulta reconoce que detrás de ciertos acontecimientos se esconde una invitación a regresar a lo esencial. Dios no grita, simplemente deja señales que solo los corazones atentos pueden interpretar. Y quienes las escuchan descubren que cada signo es una oportunidad para avanzar hacia una vida más verdadera. El propósito redentor en medio de las crisis. Los desastres naturales, las pestes y los conflictos sociales parecen, a simple vista, realidades devastadoras.
pero desde la mirada de Cristo, incluso estos acontecimientos poseen un misterio escondido. Dios no causa el mal, pero puede usar las crisis para conducir a su pueblo hacia una conversión más profunda. La historia humana ha demostrado que, en los momentos más oscuros, surgen grandes gestos de solidaridad, fe y renovación interior. Las crisis pueden revelar lo que estaba oculto, purificar lo que estaba contaminado y derribar ídolos silenciosos que robaban la confianza del corazón. En la visión de Jesús, las crisis no destruyen la obra de Dios, la preparan para renacer con más fuerza. La paciencia como virtud de los tiempos difíciles. Jesús enseña a esperar sin desesperar. La paciencia cristiana no es pasividad ni resignación. Es la capacidad de sostener la esperanza cuando los signos exteriores parecen contradecirla. Es la fuerza interior que permite mantenerse fiel, aunque el mundo cambie. Esta virtud se convierte en un escudo espiritual en tiempos de incertidumbre. La paciencia sostiene la fe, preserva la lucidez y permite que el corazón siga viendo la mano de Dios allí donde otros solo ven caos. Cristo sabe que las dificultades prolongadas ponen a prueba la resistencia del alma, pero promete que quien persevere, aunque sea en silencio, verá la victoria de Dios manifestarse incluso en los lugares donde parecía imposible. La revelación que despierta del sueño espiritual. Las palabras de Jesús frente al templo no buscan provocar terror, sino despertar a quienes viven dormidos en una espiritualidad superficial. El ser humano puede acostumbrarse fácilmente a vivir en piloto automático, dando por hecho que todo continuará igual, confiando en la estabilidad aparente de la vida. Pero el Evangelio rompe esa ilusión para llevar al alma a una conciencia más plena. Jesús muestra que la vida no puede vivirse desde la distracción ni desde el confort espiritual. Porque cuando el corazón se adormece, deja de escuchar la voz de Dios. Su anuncio sobre la destrucción del templo actúa como una sacudida amorosa que despierta al discípulo, para que viva atento, vigilante y consciente de la realidad espiritual que lo rodea. Es un llamado a abandonar la rutina vacía y entrar en un encuentro vivo con Dios. La necesidad de una fe que no dependa de lo visible. Jesús señala la caída de una estructura que era considerada el centro religioso, cultural y emocional del pueblo. Con ello revela una verdad esencial. La fe no puede depender exclusivamente de lo visible, de los templos, de las tradiciones externas, de los signos materiales. Aunque estos elementos tienen un gran valor, no pueden convertirse en el fundamento último. Cuando la espiritualidad se apoya más en lo exterior que en la relación viva con Dios, se vuelve frágil. Cristo quiere formar discípulos capaces de sostener su fe, aun cuando lo exterior se tambalee. El verdadero templo, enseñará más tarde, es el corazón habitado por Dios. Y nadie puede destruir un templo construido por el Espíritu en lo íntimo del alma. El derrumbe de lo visible se vuelve entonces la oportunidad para descubrir lo invisible. La perspectiva divina que trasciende lo temporal. El ser humano suele interpretar todo desde la perspectiva inmediata. Lo que ocurre hoy parece definitivo. Lo que dura años parece eterno. Pero Jesús introduce a sus discípulos en una mirada
que trasciende lo temporal. Él les muestra que incluso lo más imponente de la historia humana es apenas un suspiro ante la eternidad. Esta perspectiva cambia por completo la forma de vivir. Cuando el alma comprende que nada es permanente, excepto Dios, aprender a soltar sin miedo, a no aferrarse a lo que tarde o temprano pasará, y a valorar lo que tiene peso eterno. La perspectiva divina no menosprecia lo terrenal, pero lo coloca en su justo lugar. Y quien aprende a ver así, comienza a caminar con una libertad que el mundo no puede ofrecer. Los engaños que surgen en tiempos de confusión. Jesús advierte que en momentos de incertidumbre siempre surgirán voces que intentarán aprovechar la confusión para guiar a las personas lejos de la verdad. Esta advertencia es profundamente espiritual. Cuando el alma atraviesa crisis, se vuelve vulnerable a mensajes falsos, a promesas rápidas, a ideas atractivas que no proceden de Dios. Los falsos mesías de los que habla Jesús no solo son personajes visibles, también pueden ser pensamientos de desesperanza, creencias distorsionadas, emociones intensas que nublan la razón. Cristo enseña que para no caer en el engaño, es necesario tener una relación sólida con Él. Quien conoce su voz no seguirá a un extraño. Quien vive arraigado en el Evangelio no será manipulado por la mentira. La fidelidad a la verdad se vuelve entonces la protección más poderosa. El discernimiento como virtud de todo creyente. El pasaje revela la importancia del discernimiento espiritual. No basta con ver las señales, ni comprender los acontecimientos. Es necesario interpretarlos desde la sabiduría de Dios. El discernimiento no es un simple análisis racional, sino un don que permite ver más allá de lo evidente. Leer los movimientos del corazón. Entender cuando una voz viene de Dios y cuando no. Jesús quiere formar discípulos que no reaccionen impulsivamente, sino que sepan discernir. En un mundo lleno de información, opiniones y estímulos, el discernimiento se vuelve una brújula esencial para caminar sin equivocarse. El alma que discierne no se deja llevar por el miedo ni por la confusión, sino que permanece centrada en la verdad que ilumina cada paso. La humanidad frente a la vulnerabilidad global. Cuando Jesús menciona guerras, terremotos y pestes, no está describiendo solo eventos aislados. Muestra la vulnerabilidad inherente a la condición humana. La historia ha demostrado que, a pesar de los avances, el ser humano sigue siendo frágil frente a la naturaleza, frente a sus propias decisiones, frente a sus conflictos. Esta vulnerabilidad, en vez de conducir al pesimismo, puede convertirse en una fuente de humildad. Nos recuerda que no somos dueños absolutos de la vida, que no controlamos el curso del mundo. Y, al reconocer esta fragilidad global, el alma se abre a la necesidad de Dios. Aceptar que la humanidad no se basta a sí misma es el primer paso hacia una fe más auténtica, más humilde y más real. La esperanza que brota en medio de la inestabilidad. Aunque Jesús describe escenarios difíciles, su mensaje no es de destrucción, sino de esperanza. La esperanza cristiana no nace de ignorar la realidad, sino de mirar la realidad iluminada por la presencia de Dios. Es la certeza interior de que, incluso
Cuando el mundo atraviesa convulsiones, Dios sigue actuando y guiando la historia. Esta esperanza no es ingenua. Es firme, madura, sólida, nacida de una relación profunda con el Señor. El cristiano no niega el dolor, pero tampoco se rinde ante él. Mira más allá de las circunstancias inmediatas y reconoce que los planes divinos se cumplen aún en medio de lo que parece desorden. La esperanza se convierte en luz interior que ninguna oscuridad puede apagar. La mirada que aprende a reconocer los tiempos de Dios. Jesús invita a interpretar los tiempos, a no vivir con una mirada superficial que solo ve lo externo. Los acontecimientos, tanto personales como históricos, tienen un sentido espiritual que puede pasar desapercibido. Cada tiempo de la vida tiene un mensaje, un aprendizaje, un llamado. Hay tiempos de siembra, tiempos de prueba, tiempos de purificación, tiempos de crecimiento y tiempos de renovación. El discípulo que aprende a reconocer los tiempos de Dios vive sin ansiedad, porque comprende que cada etapa tiene un propósito. Jesús quiere que su pueblo camine con esta sabiduría, sabiendo que nada ocurre fuera de la mirada amorosa del Padre. La confianza como respuesta ante lo desconocido. Ante el futuro incierto, la respuesta que Jesús propone no es el miedo, sino la confianza. La confianza no elimina las dificultades, pero transforma la manera de enfrentarlas. Es el acto interior por el cual el alma se abandona en Dios y descansa en su fidelidad. La confianza libera del peso del control, de la angustia por lo que vendrá, de la necesidad de tener todas las respuestas. El discípulo que confía puede caminar entre sombras, sin perder la paz, porque sabe que su seguridad no depende del mundo, sino de Dios. Esta confianza es un regalo que se cultiva día a día y que madura en la oración y la entrega. Un llamado a la fe que permanece cuando todo pasa. La enseñanza de Jesús en este pasaje no pretende sembrar temor, sino revelar una verdad fundamental para la vida espiritual. Todo lo visible es frágil, todo lo externo es pasajero. Todo lo humano es limitado. Ni los templos más hermosos, ni las estructuras más sólidas, ni las seguridades más queridas pueden ofrecer estabilidad absoluta. Cristo, con su mirada divina, nos invita a comprender que los cimientos del mundo no son tan firmes como parecen, y que el corazón no puede descansar plenamente en lo que inevitablemente se desgasta o cae. Su palabra, aunque fuerte, es profundamente liberadora, porque nos conduce hacia aquello que sí permanece. La presencia fiel de Dios, su amor indestructible y su reino que no puede ser derribado. En este pasaje, Jesús también revela la necesidad del discernimiento. Las voces engañosas, los miedos exagerados, las falsas promesas y las interpretaciones erróneas pueden confundir a muchos. Por eso Él invita a escuchar su voz sobre todas las demás. Su voz no genera pánico. Genera claridad. No divide, orienta. No encadena, libera. Escuchar a Cristo en medio del ruido del mundo es aprender a distinguir la verdad que salva del engaño que destruye. La relación personal con Él se convierte así en el faro que ilumina la noche y guía al alma hacia un puerto seguro.
El mensaje de Jesús culmina en una invitación sublime. No vivir alarmados. Esto no es un llamado a la ingenuidad, sino a la fe. El Señor sabe que el miedo puede paralizar el corazón, nublar la razón y apagar la esperanza. Por eso nos pide confiar. Confiar cuando lo externo se tambalea. Confiar cuando el futuro parece incierto. Confiar incluso cuando las señales del mundo parezcan amenazantes. La confianza no niega la realidad. La ilumina desde dentro. Es el acto por el cual el alma proclama. Aún en silencio, Dios es mayor que toda turbulencia. El Evangelio, al final, no es un anuncio de destrucción, sino de transformación. Lo que cae no cae en vano. Cae para que una vida más profunda pueda surgir. Lo que termina no es un abismo, sino una puerta hacia algo nuevo que Dios está preparando. Jesús anuncia la fragilidad del templo, para revelar la grandeza del nuevo templo que Él mismo edificará en el corazón de los creyentes. Anuncia las convulsiones del mundo para despertar una fe más robusta, más verdadera, más libre. Cada palabra suya apunta hacia un futuro donde el amor de Dios prevalece sobre todas las fuerzas del caos. Así, la gran lección de este pasaje no es temer al futuro, sino abrazarlo desde la fe. No es desesperar ante las señales, sino interpretarlas como invitaciones a volver a lo esencial. No es aferrarse a lo que pasa, sino arraigarse en lo que permanece. Jesús nos conduce a comprender que, cuando todo en el mundo parece incierto, la única certeza indestructible es su presencia. Y quien construye su vida sobre esa roca no teme. No se confunde, no se pierde. Vive con la paz de saber que, aunque todo puede cambiar, Dios no cambia. Aunque todo puede derrumbarse, Dios sostiene. Aunque el mundo pase, su amor permanece para siempre. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.